dejó establecido, dice la palabra del Señor, que Él no dejó establecido una fecha, ¿verdad? Porque algunos discípulos tenían esa pregunta y le hacían la pregunta: Señor, dinos cuándo será el fin del mundo. ¿Se acuerdan que ellos le preguntaron? Señor, ¿cuándo será el fin? ¿Verdad? Y me acordé, hermano, porque me trajo esto a la mente una vez que una hermana me dijo: pastor, ¿en qué tiempo estamos? Y yo le dije: estamos en el tiempo que se arrepientan. Amén. Amén. Porque me estaba diciendo: hermano, pues es que miro tantas cosas en las noticias, tantas cosas que pasan, y ella quería que le dijera en un tiempo profético, ¿verdad? ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de los caballos rojos, ¿verdad? El caballo negro, o en el jinete blanco. Y ella pues me preguntó y me dijo: pastor, ¿en qué tiempo estamos? Y yo me acuerdo que le dije: hermana, estamos en el tiempo que se arrepienta, y se congregue y busque de Dios. Amén. Pero una de las cosas, hermano, que le quiero dejar saber es que el Señor nos dejó bien claro algunas señales que acontecerían antes de que Cristo venga. Y estas señales, hermano, créeme que con lo que vamos a aprender el día de hoy, sí está más cerca la venida de Cristo. Amén. Amén. El día jueves hablábamos de cuánto estamos listos para la venida de Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos el día jueves? ¿Cuánto estamos listos para recibir a Cristo? Y en el libro de Apocalipsis dice que el Espíritu y la esposa dicen: amén, ven Señor Jesús. Y se acuerda que le mencionaba: hermano, ¿estamos listos para recibir al Señor Jesús? ¿Se acuerda que le mencionábamos: estamos listos para recibir a Dios en las nubes? Para recibir a nuestro Señor en las nubes. Bueno, déjeme decirle que esa venida está cerca. Amén. La venida de que el Señor llegue a este lugar estamos más cerca, pero no hay una fecha, porque imagínense que si hubiera una fecha, todos, ¿verdad?, estarían como el año 2000 en las iglesias. Yo me acuerdo, hermano, que cuando dijeron que para el 2000 se iba a acabar el mundo, que para el 2000 se iban a las computadoras, ¿verdad?, se iban a quebrar y que no iban a funcionar las computadoras, que sacaron el dinero del banco, porque para el 2000, ¿verdad?, ya no iba a haber dinero en los bancos probablemente a causa de las computadoras, y que nadie se subiera a un avión porque el 2000, ¿verdad?, se podían caer los aviones. Y bueno, hubo mucha información ahí referente a ese tema, ¿no? Que el mundo tenía la esperanza, pensaba que se iba a acabar el mundo en el año 2000. ¿Y qué pasó en el 2000? Yo me acuerdo, hermano, lo tengo muy grabado en mi memoria, hermano, que en la iglesia donde yo asistía en aquellos años, en aquella iglesia, ¿verdad? Me acuerdo que ese día, hermano, era un culto, hermano, por la noche, y el culto estaba, hermano, muy bendecido como todos los cultos, pero había una grande diferencia. Había muchos que no habíamos mirado por mucho tiempo en la iglesia, pero ese día estaban allí en la iglesia, porque decían: si realmente se acaba el mundo el 2000, yo quiero estar el 2000 en la iglesia. Si viene Cristo en la iglesia, que mi Dios me encuentre en la iglesia. Oh, qué sorpresa, hermano, porque pasó el 2000 y no vino Cristo. Pero eso no quiere decir que no va a venir, ¿verdad? Entonces, como ya no vino Cristo, ¿verdad?, algunos dicen la Biblia que se empezaron a regresar otra vez a su manera de vivir, ¿verdad? Y ahorita, hermano, ha habido una grande señal que muchos no la han visto, pero ahí está la señal de que la venida de Cristo está muy cerca. Yo quiero poner una base, hermano, acerca de lo que la Biblia habla acerca de esto, que es la apostasía. Y dentro de la apostasía va a aparecer un hombre que aparece en la Biblia, hermano, que nos va a indicar que el fin, hermano, de este mundo está cerca, que el fin, hermano, de todo lo que el hombre ha creado y ha pensado, hermano, se acabará pronto. La Biblia habla acerca de esta gran apostasía, hermanos, que habrá una gran rebelión y un abandono de la verdad durante los últimos tiempos. Y dice 2 Tesalonicenses, si me acompaña a leerlo en esta versión, dice la versión esta que tengo aquí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que se llama el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto
de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Una de las cosas que yo quiero que usted mire aquí, que el apóstol Pablo hace una señal y marca, hermano, una señal para el cristiano. Le dice al evangélico, al protestante, al aleluya, al creyente, hermano, como usted quiere llamarle, le dice que no se deje engañar. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo venga, hermano, se levantará una grande rebelión. Pero esa grande rebelión, hermano, no nada más estará allá afuera, porque esa rebelión ya ha existido por muchos años allá afuera. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que esa rebelión se levantará dentro del pueblo, dentro del cristianismo, dentro de la gente que conoce la palabra de Dios. Hermano, esa rebelión se levantará. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha mirado algún hermano rebelde? ¿Conoce algún hermano rebelde? ¿O es usted un hermano rebelde? Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa carta a los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses, a Tesalónica, le está diciendo, hermanos, tengan cuidado, porque dentro del pueblo se levantará una grande rebelión. Y vamos a ir poco a poco mirando esta rebelión, hermano. Y a este hombre, hermano, de rebelión se le conoce, ¿verdad?, como el burlador. Este es un burlador, hermano, que aparece en la palabra de Dios. Un hombre que se burla, hermano, de las cosas de Dios, se burla de la palabra de Dios. Y mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 3 al 13, pero voy a leer una parte nada más. Dice que sabiendo primero esto, que en los últimos, en los postreros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de tu avivamiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay un hombre, hermano, voy a decir de una manera, no me refiero solamente a una persona, pero me refiero al hombre, hermano, conocido como el burlador o los burladores, que se levantarán, hermano, que existirán, y que no digo que existirán, que ahora ya existen, que ahora ya se han manifestado, hermano, no nada más afuera, sino también dentro de la iglesia. Hay muchos cristianos, hermano, que ahora quieren vivir su cristianismo a su manera, hacer su cristianismo a la manera que él gusta, como él le gusta, como él prefiere. Ya no se sujeta a la palabra de Dios, ya no vive conforme a la palabra de Dios, hace las cosas como a él le gusta, como a él le conviene. Y a esto se le conoce como un burlador también. Una señal que quiero ponerle aquí para que usted y yo nos vayamos entendiendo en esto que yo le quiero compartir, hermano, en esta hora, es que los burladores, ¿verdad?, es otra señal de los últimos tiempos. Y ahora miramos, hermano, esta señal de todos los burladores, ¿verdad?, especialmente de los de afuera, que se han levantado, hermano, este grupo que usted ya lo ha mirado, hermano, que se ha levantado, hermano, en contra de la palabra de Dios, en una grande rebelión que usted ya está muy más que enterado, que está más que sabido, pero que lo peor de todo, hermano, que usted se ha dado cuenta, que algunos llamándose cristianos, ¿verdad?, aún han aprobado esta rebelión. Y muchos de nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque dice la palabra de Dios que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y si una iglesia, hermano, no está llena del Espíritu Santo, si una iglesia no está llena de conocimiento de la palabra de Dios, si usted no lee la Biblia, déjeme decirle que podrá caer en las trampas de este burlador, de este engañador que se ha levantado ahora en contra, hermano, como un rebelde, hermano, en contra de la palabra de Dios. Hay dos tipos de burladores que yo me puse a pensar y a mirar y a estudiar. Y estos dos tipos de burladores existen tanto uno afuera como uno adentro. Hay tanto afuera como adentro este tipo de burladores. Ahora, la intención, hermano, y el deseo es que usted aprenda para que usted no caiga en ser un burlador, porque hay un castigo grande para un burlador. Quizás usted diga, pastor, pero yo estoy en la iglesia, yo no creo que sea un burlador. Vamos a ver.
Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, porque acuérdense que el diablo es astuto y a veces hace creer que la gente no está cometiendo un pecado o un error cuando realmente sí lo está cometiendo. Primeramente, los burladores, hermanos, de afuera. Vamos a mirar que el burlador de afuera, hermano, él se burla de la Biblia. Él dice, la Biblia no es la palabra de Dios. Él dice, la Biblia la hizo un hombre. ¿Quién? ¿Cómo sabes tú que la Biblia la escribió Dios? ¿O cómo sabes tú? Y empieza el burlador a cuestionar. ¿Alguno de ustedes le han hecho esa pregunta a algún compañero de trabajo? Alguno que dice, ¿tú cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo te consta que la palabra de Dios, verdad, la hizo Dios? No, la Biblia, dicen ellos, la Biblia la hicieron hombres y yo como tú, iguales de pecadores, pero ellos no conocen la palabra de Dios de una manera burlesca, hermano. Ellos no aceptan la Biblia, no quieren nada con la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es parte del trabajo del burlador. El segundo punto que actúa un burlador es que él, hermano, se burla de la doctrina. Muchas veces, hermano, nosotros tenemos la enseñanza, ¿verdad?, de obedecer la palabra de Dios y estar fundados bajo la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero muchos, hermanos, se burlan, hermanos, de nuestra doctrina. Y acuérdense que ellos son unos burladores. Muchas cosas, hermano, a mujeres que a veces se sienten, ¿verdad?, ofendidas, lastimadas, ¿verdad?, de alguna manera, y varones también, por causa de nuestra doctrina. ¿A cuántos de ustedes han tenido un problema, hermano, en la calle, ¿verdad?, o con un vecino, en el trabajo, por causa de la doctrina? Ay, ¿a poco tú vas a esa iglesia donde pasa esto? ¿A poco tú vas a la iglesia donde se cubren la cabeza las mujeres? ¿A poco tú vas a la iglesia, ¿verdad?, donde cantan alabanzas? Y empiezan, hermano, a hacerlo, pero de una manera burlesca. También hay gente, hermano, el burlador siempre va a atacar, no nada más la Biblia, no nada más va a atacar nuestra doctrina, hermano, de Cristo, la doctrina apostólica. Siempre van a atacar también nuestra institución. Los que somos del nombre, hermano, somos atacados. Hermano, de alguna manera el Señor nos dejó visto que por causa de Él, hermano, nosotros tendríamos persecución, tendríamos lucha, tendríamos pruebas, tendríamos dificultades. Pero también, hermano, los burladores se burlan de sus ministros. Los burladores siempre se burlan de sus ministros. Y hacen burla de sus ministros. Y aquí van pastores, obispos, hermanos, van a cada uno de los que trabajan, ¿verdad?, ancianos, cada uno de los que trabajamos en el ministerio, que somos servidores de Cristo, hermano. Y siempre los burladores siempre se van a burlar también del ministerio dentro de la iglesia, hermano, de cualquiera de nosotros. Pero fíjese que lamentablemente, hablando ahora de un burlador dentro de la iglesia, un cristiano tibio, un cristiano que no vive su cristianismo como debe de vivirlo, un cristiano que solamente, ¿verdad?, cree que con lavar su conciencia ya la hizo y puede regresarse a vivir su vida afuera. Pero hay cristianos, hermano, lamentablemente también, que actúan como burladores, no aceptan todo lo que está en la Biblia. Dentro de la iglesia a veces pasa lo mismo. Hermano, pero si la Biblia dice esto y eso, sí, así dice, pero yo pienso que debe de ser de otra manera. Yo pienso que Dios no es malo. Yo pienso que Dios no me va a castigar. Yo pienso que Dios no me va, por ese error no me va a condenar. Y entonces ese cristiano está actuando de una manera, aunque no se carcajea, aunque no se mofa, ¿verdad?, aunque no se ríe, pero su acción es burlesca. Y la Biblia dice que de Dios nadie se puede burlar. ¿Lo ha leído? De Dios nadie se puede burlar. Si la Biblia dice que usted lo tiene que hacer, o que usted y yo lo tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es hacerlo. No tenemos que cuestionar la Biblia, la palabra de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? Y si Dios dice en su palabra que tienes que hacer ciertas cosas, tú y yo tenemos que hacerlo. No tenemos que preguntarle a Dios por qué. No tenemos que pedirle razón a Dios, simplemente hazlo.
Porque dice la palabra de Dios, y la Biblia es la palabra de Dios que tú y yo tenemos que tener muy en cuenta. También, hermano, tenemos que tener en cuenta nuestra doctrina apostólica. Hermano, una vez más le repito, nuestra doctrina apostólica que está fundada en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, hermano, dice la Biblia que nosotros tenemos que prestar mucha atención a nuestra doctrina, a nuestras enseñanzas, hermano, que nos ayudarán a vivir una vida consagrada bien delante de Dios. Por eso está la doctrina, por eso Jesús doctrinó a sus discípulos, por eso los discípulos doctrinaron a otros discípulos, y por eso hasta el día de hoy los que somos discípulos de Cristo seguimos llevando la misma doctrina de Jesucristo. El Señor dijo: cualquiera que le quite o le ponga a lo que está escrito, yo quitaré su nombre del libro de la vida también. Entonces, hermanos, no tenemos que tratar de corregir. La Biblia, hermano, habla de estos burladores. Miren, la Biblia habla de los burladores que son, hermano, los que no optan, ¿verdad?, por no creer, ¿verdad?, los que optan por no creer en Dios ni en su palabra. Ellos dicen en su corazón: no hay Dios. Y hacen lo que sea para ridiculizar a los que le siguen o a los que siguen a Dios. ¿No le ha pasado eso a usted también, hermano? ¿No le ha pasado que en el trabajo, hermano, la gente le dice si el infierno no existe? ¿No le han dicho a usted eso? Que el infierno no existe. Porque el diablo dice que no hay infierno para engañar. Y el burlador dice que no hay infierno. El burlador dice que no hay Dios. El burlador dice que no hay Dios. La gente que se burla dice que no hay Dios. Pero el burlador, hermano, fíjese bien, de adentro, estoy hablando tanto desde afuera como el de adentro, actúa como que no hay Dios. Y eso es lo peor, hermano, que una persona actúe como que Dios no existe. Que viva un cristianismo como que Dios no existe, como que Dios no lo va a ver. Hermano, a Dios le roba la alabanza, le roba la adoración, le roba la exaltación, le roba los diezmos, le roba las ofrendas, le roba la honra. Hermano, el hombre debe de cambiar su manera de vivir y darse cuenta que esas actitudes son actitudes, comportamientos de uno que se burla de Dios. Pero no es que se burla a carcajadas, es uno que se burla con acciones, con hechos. Es como aquel que burla la ley. Uno que se brinca una luz roja, está burlando la ley. No se rió, ¿verdad que no se rió? No, simplemente se la voló sabiendo que tenía que hacer un stop. Está burlando la ley. Y hay muchas maneras de burlar la ley. Pero también hay hombres, hermanos, que burlan la palabra de Dios. Actúan como que si Dios no existe. Y en el trabajo, hermano, siempre usted va a tener gente, hermano, a su alrededor que se va a burlar de Dios. Con la intención de hacerlo caer a usted, de evitarlo. Pero también, hermano, tiene que tener mucho cuidado porque usted también será una persona que si se descuida, usted estará actuando como ellos. Nada más que con corbata y con saco. ¿Verdad? Nada más que con falda y velo. Pero estará actuando igual que ellos. Si se descuida. Tenemos que tener ese cuidado porque estamos hablando de que esta es una señal de los últimos tiempos. Esta es una señal, hermano, donde habrá una grande apostasía. Muchos apostatarán de su fe, negarán a Cristo, ¿verdad? Con sus comportamientos, con su acción. Entonces, hermano, la venida de Cristo está muy cerca. Segunda de Pedro 3, del 1 al 3, dice, hermano, acerca del regreso del Señor. La traducción del lenguaje actual, fíjese cómo se lee, cómo dice de esta parte de la escritura. En la traducción del lenguaje actual dice, amados hermanos, dice el apóstol Pablo en esta carta, dice, amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Recuerden que el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo, no olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes.
en primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo piensan en sus malos deseos y se burlarán de ustedes. Habrá hombres, hermano, ¿verdad?, de saco y corbata, ¿verdad? Habrá hombres burladores, engañando, ¿verdad? Engañando al creyente, engañando a aquel que no lee la Biblia. Hermano, por eso es importante que usted lea la Biblia todos los días, hermano. Yo se lo ruego, se lo pido de favor. Lea la Biblia todos los días. Busque la manera de estudiar. Vaya a la célula para que aprenda también, hermano. Pero el cristiano ya no quiere ir a la célula, no quiere ir a leer la Biblia. Hermano, no sé a dónde quiere ir. Al parque, ¿verdad? Quizás. Y eso, hermano, causa mucho problema en la vida del cristiano. Porque el hombre que, hermano, es ignorante de la palabra de Dios, es fácil de convencerlo a otra corriente del mundo. Y eso pasaba, hermano, en la iglesia de los Gálatas. El apóstol Pablo, hermano, en una ocasión, él molesto le dice a la iglesia, a los Gálatas, le dice, porque si otro viene con otro evangelio, ¿verdad?, distinto al que les hemos predicado, a ese sí le crees. Y el apóstol Pablo le dice a la misma iglesia, a Gálatas, le dice, porque si otros les viene hablando de otro Jesús, a ese sí escuchan. Y a veces prestamos más atención a la mentira. El hombre presta más atención a la mentira, hermano, y es ocasión de burla. El diablo, hermano, siempre va a tratar de burlarse de ti, hermano, por tu doctrina, por tu enseñanza, por lo que tú quieras, hermano. Pero déjame decirte que tú y yo debemos de estar firmes delante de Dios, porque si Cristo viene, hermano, y tú estás actuando de una manera débil, te puedes quedar también, hermano. No hagas caso, hermano, de este tipo de personas que de momento en el trabajo querrán acercarte a ti para decirte que tú estás en un error o decirte que tú es mal, que tú estás haciendo lo malo. Al revés, hermano, tú tienes que mantenerte firme, confiando de que Dios te va a ayudar, y no prestes atención a lo que el burlador, en este caso, quiera hacer delante de ti. Aleluya. Tienes que estar bien informado de la palabra de Dios, bien sabido de la palabra de Dios, para que en el momento que venga la burla, tú puedas resistir el día malo, tú puedas resistir al diablo, y el diablo pueda huir de tu vida, como dice la Biblia. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, cuando la gente venga y se ofenda porque tu hermana no te pintas, porque a veces las hermanas como que no están contentas con lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Le quieren echar una manita a Dios. Y entonces el Señor como que te faltó aquí, y se dan una tallada, ¿verdad?, de tisne, no sé qué se pongan, no sé cómo se llama esa cosa. Eso quiere decir que como que no están contentas. Dios nos hizo a los hombres y a las mujeres con etapas, y pues de esta edad a esta edad tú vas a tener tu pelo con hilos de plata. Y usted, necia o necio, los quiere negros todavía, ¿verdad? Y se anda pintando las canas, ¿verdad? Así que, hermano, no se pinte las canas, hermano. ¿Por qué? Porque esta a veces tiene que ver con nuestra doctrina. La Biblia dice que no debemos de... Por ejemplo, mire, hay mujeres que por no sentirse mal, para venir a la iglesia no se pintan, ¿verdad? Pero para ir al trabajo, como allá sí se pintan. Yo a veces me llegué a encontrar a unas hermanas hace muchos años, no de aquí, para que no empiece a pensar quién sería. Llegué yo a una oficina, ¿verdad? De una oficina, no dije tampoco dónde, porque quizás usted, si digo la oficina, va a identificar. Pero ya entré y llegué a una oficina, hermanos, y llegué, ¿verdad?, a un asunto que tenía que atender ahí, y la que me atendió dijo, pastor, ¿qué hace usted aquí? Y yo le dije, ¿y usted qué hace así? Ella se sorprendió de verme y yo de verla a ella, porque, hermano, traía unos, no sé si había comido ese día, ¿verdad?, betabeles, ¿verdad?, traía muy rojos, ¿verdad?, y muy pintada. Y le dije, hermana, ¿qué pasó? Ay, pastor, me da vergüenza que me mire así, pero es que así me piden en el trabajo que tenga que venir. Le dije, no me cuente a mí, ¿verdad?, no me cuente a mí que... Y a veces la mujer se siente ofendida porque no se pinta, por su manera de vestir modestamente,
recatadamente. Y a veces las mujeres, ¿y tú por qué no te pintas? ¿Por qué no te pones aretes? ¿Por qué no te pones esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debemos de marcar el cuerpo de Cristo. Cuando usted se pone algo encima del cuerpo, ya está marcando el templo de Dios. Y la Biblia dice que no debemos de marcar el templo de Dios. No debemos, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Somos templo del Espíritu Santo, hermano. Y usted no debe de marcar su cuerpo ni hacerle un tatuaje. Bueno, los que se lo hicieron antes de Cristo, viniera su vida, pues ya está, eso right, no problem, ¿verdad? Pero los que se lo hicieron ya después de que le entregaron su vida a Cristo, ya no tienen que andar poniéndose, ¿verdad?, el nombre y el apellido del novio, porque hasta, o de la novia, o algo, porque hermano, después quebran. ¿Y cómo se quita eso? ¿Verdad? Si no, pregúntele a un señor que se llama Lupe Rivera, a ver cómo le fue ahí, ¿verdad? Pero lo peor de todo, hermano, no es eso. Fíjense bien que me puse a pensar en los niños. También nuestros niños sufren, no el bullying, sino también nuestros niños, nuestros hijos son atacados por causa de nuestra doctrina que tenemos como apostólicos. Y entonces tenemos la tarea nosotros de enseñar a nuestros hijos que por causa de que somos cristianos, la gente se va a burlar de nosotros, por causa que somos cristianos. Muchas veces, como un ejemplo, viene el tiempo del Halloween. Y aquí en Estados Unidos, hermano, quieren, bueno, ya le han frenado un poquito, pero en el tiempo del Halloween los maestros dicen: mañana queremos que su niño se venga disfrazado para la fiesta de Halloween que vamos a tener en la iglesia. Todos los alumnos van a venir disfrazaditos y usted, ¿verdad?, tiene que enseñarle a su hijo y decirle: mi hijo, usted no va a ir disfrazadito, yo voy a hablar con la maestra o con el maestro y le voy a decir que por nuestra doctrina, nuestra creencia, usted no puede asistir a esa fiesta del diablo. Amén, así es. Pero ¿se acuerda que le dije una vez que una hermana, para no mirarse mal, ¿verdad?, disfrazó al niño? ¿Y de qué cree que lo disfrazó? De pastor. ¿Usted me vio? Vistió al niño bien trajeadito, hermano, bien trajeadito. Y así lo llevó, vestidito de pastor, con un traje y un saco para que disimular que no iba de vestido de hombre araña, ni de Superman, ni de Batman, ni de Robin, ni de Robocop. No, y él iba vestido de pastor, así con un trajecito, vamos. Y el mismo niño lo dijo: mi mamá me vistió de pastor. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces para que a nuestros hijos no les hagan burla, queremos que actúen como los del mundo, que hagan las cosas que hacen la corriente del mundo. Y nosotros, los que somos cristianos, hermanos, no debemos de permitir eso. No, usted se habla con la maestra o el director de la escuela, ellos son ¿cómo se dice en español? Comprensibles, amén. Son comprensibles y ellos, hermanos, saben que si usted profesa una fe cristiana, es muy probable que su hijo no vaya a ir vestido del hombre araña ese día, hermano. Tenemos que tener cuidado porque mire, es bien fácil, son bien astutos los maestros, o más bien astuto el espíritu del burlador. Primero dicen: vamos a tener a los niños de pijama, vamos a traer a los niños de pijama. Y entonces los niños van de pijamas, así como se levantaron a la escuela, vámonos, órale, a la escuela. Hasta le da gusto a la mamá, porque ese día no va a gastar tanto tiempo en arreglar a los niños y los manda. Pero la intención es preparar el camino para lo que viene, porque si ya lo mandó de pijama, va a ser fácil después que lo mande de Superman o de Robin. Tenemos que tener cuidado con la astucia del burlador. Y a veces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, nosotros como padres. Este no es el pastor, no es la maestra de la escuela de los niños. Hermano, esto es trabajo del hombre de la casa. ¿Padre Cristo, varones? Amén. No es trabajo de la hermana totalmente, es trabajo de la cabeza de la casa. Ahí demuestre su autoridad. Demuestre que usted es el varón de la casa y dígale: mi hijo, mi hija, y platique a la estatura de él, platique cara a cara con él, al nivel de ese niño, y hágale entender que porque somos cristianos,
¿verdad? Alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Nosotros no vamos a participar en las fiestas, hermano, paganas que hace la escuela, por darle un ejemplo. Pero no cometa, hermano, errores. Hay que enseñar a nuestros hijos. Por eso es que ahora, hermano, nuestros hijos están batallando, y lo voy a recalcar fuertemente, nuestros hijos están batallando porque allá afuera, si usted no se da cuenta, afuera les están predicando, les están enseñando que ellos tienen el derecho de ahora decidir qué quieren ser. ¿Qué quieren ser? Y el doctor cuando nació dijo es un niño, ¿verdad? O es una niña. Pero en la escuela ahora les dicen, tú tienes que decidir qué quieres ser. ¿Qué te gustaría ser? Y ahora usted puede mirar la cantidad de títulos que hay, ¿verdad? Homosexual, bisexual, heterosexual y todas esas cosas. Y nosotros, hermano, tenemos que enseñar a los hijos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. A los tiempos de Cristo, hermano, los tiempos del Señor, que, hermano, proféticamente que están dados, hermano, se van a cumplir tarde que temprano. En el libro de Mateo, hermano, nos dice a una manera de consuelo a los que nosotros batallamos por ser cristianos, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, dice esta parte de la escritura, porque vuestro galardón, nuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, antes que nosotros, hermano, otros han sido perseguidos por causa de Cristo y se mantuvieron en pie, no se dieron por vencidos. No se dieron por vencidos, aunque los llevaron a la muerte, hermano. Y aunque a usted, hermano, un día por causa del evangelio atenten contra su vida, dice la Biblia que no tengan miedo, porque el hombre puede quitarle la vida, pero, hermano, dice la Biblia, dichosos sois cuando por causa de Cristo, por causa del evangelio, por causa de la doctrina, usted pierda la vida, porque el que pierde su vida aquí la hallará en el cielo. Gloria a Dios, hermano, porque el que pierde su vida aquí por causa de la doctrina la recuperará en el cielo, hermano. Él, hermano, dice que somos bienaventurados, hermano, cuando por causa de ser cristiano, hermano, se burlen de nosotros. Yo me acuerdo, hermano, que para mí este texto me lo repitió una vez mi pastor, porque cuando yo le entregué mi vida a Cristo, a los 15 años que me bauticé, hermano, pues usted sabe que allá donde somos nosotros, en Latinoamérica, en México, a uno cuando se hace cristiano le empiezan a poner apodos, ¿verdad? Aleluya, protestante, loco, hereje, mujer loco, y no sé qué tanto le empiezan a decir uno allá. Y yo me acuerdo, hermano, que a mí pasaba yo por la cuadra y por los que antes jugaba y me la llevaba muy bien jugando antes de entregarle mi vida a Cristo, ¿verdad? Ahora cuando ya no jugaba con ellos me gritaba, ¡es aleluya! Y a mí eso, hermano, me ponía, hermano, un poco molesto, y yo casi sentía con ganas de regresarme y decirle, ¿cómo me dijiste? Pero me aguantaba, hermano, me aguantaba, hermano, y hermano, nosotros tenemos que aguantar eso y más, eso y más, hermano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, amén. Hermano, ¿cómo describe la Biblia un burlador? ¿Cómo lo describe? Mire, ¿cómo describe la Biblia un burlador? La Biblia tiene mucho que decir acerca de los burladores. El burlador habla con burla y desprecio. Nada es sagrado para el burlador. Nada es sagrado para el burlador. Diga conmigo esta palabra. Nada es sagrado.